Huele muy bonito. Hola, bienvenidos a otro video del Huerto de Azul. Como ya vieron, sacamos unos esquejes de nuestra planta de romero y los pusimos a enraizar. Solo los metimos en agua y tardaron aproximadamente como 2 meses en crecerle las raíces, y que decidimos que ya era un buen tiempo para pasarlos a la maceta. Y aquí está cómo le crecieron sus raíces. Y hoy los vamos a plantar en una macetita o en un botecito de estos que hemos usado y usado. Los hemos reutilizado varias veces y nos siguen funcionando. Es bueno siempre reutilizar y reciclar. Entonces hoy los vamos a pasar a tierra, y como ya vieron, me traje composta de la que tenemos también de nuestro huerto, misma de las hojas de aquí, de los desechos, y también tiene un poco de estiércol de las gallinas y está buena, huele bien, es una buena composta. Entonces vamos a pasarla en nuestros botecitos. Ahorita vemos cuál es el indicado. Está muy chiquito este. Yo creo que estos dos y tal vez estas macetitas. Bueno, ahorita lo vamos a decidir. Pero las raíces no le crecieron desde arriba. Las raíces le crecieron más bien como en la parte del medio. Entonces tiene un pedazo de tallo que no nos sirve y que la verdad le están saliendo hongos, y ese se lo vamos a cortar. Otro pedacito. Bien. Y ahora nada más pasamos a la tierra. Y las raicitas que se cubran bien, que no estén tan enredadas al ponerlas, para que crezcan bien. El romero es una planta muy resistente a plagas y a hongos, entonces no creo que sea mucho problema. No sé, no creo yo que las raíces estén muy tiernas. Bien. A ver.
Y así podemos ir cortando esquejes de nuestra planta de romero para irlos esparciendo o distribuyendo entre todo el huerto, porque nos ayudan a repeler plagas. Sí. Qué bonitas raicitas. Vamos a cortarle un pedazo. No, sí voy a poner uno aquí, que tiene. Ahí le esparcimos sus raicitas. Y bien. Tierrita. Huele muy bonito. Ups. Muy bien, ya quedaron 4 ramitas de nuestra planta de romero. Se convirtieron en 4 plantas y hasta podemos regalar alguna. Ya ven, nunca falta alguien que se cambia de casa o que le gustan las plantas. Bueno, una planta es un regalo muy bueno, muy bonito. Y tenemos entonces 4 ramitas y podemos sacar así muchas, 20 o 30. Si tenemos una planta grande de romero, pues podemos sacar muchas más, las que queramos. Entonces solo falta regarlas, porque es importante siempre después de plantar o trasplantar algo, sembrar, regar. Ya sabemos que el agua es lo que pues nos da vida. Entonces ahora las voy a poner cerca de algún bancal mientras se desarrollan, que sus raíces estén más fuertes, para buscar algún lugar en donde querramos que crezcan ya permanentemente, porque el romero dura años y años. Entonces mientras lo voy a poner en algún bancal cerca para que nos ayude a repeler algunas plagas.
Ya vimos cómo los reproducimos. Primero eran ramas de nuestra planta de romero, las cortamos, las pusimos en agua para que comenzaran a crecer raíces, y ahora que las raíces están más grandes las pasamos a estos botecitos, y cuando veamos que la planta está más grande la vamos a trasplantar en algún lugar o vamos a regalar alguna también, ¿por qué no? Y así es como reproducimos el romero. Es muy fácil, así es como lo hacemos aquí nosotros en el huerto de Azul. Es muy fácil, la verdad. El mismo romero saca raíces. Es una planta muy resistente y se adapta muy bien. Muchas gracias. El perro. Síganos en nuestras redes sociales, bueno, en Instagram. Suscríbanse a nuestro canal. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el huerto.